Buenas tardes, gracias por la invitación a los organizadores. Si vos vas a controlar el tiempo, te pido que me avises, porque yo suelo pasarme a veces. Bueno, por supuesto que hoy hablar de la vivienda merece algunas aclaraciones previas, ¿no? Así que hace unos años, cuando hablábamos de la vivienda, hablábamos de las unidades de vivienda, hablábamos del déficit de vivienda y decíamos cuántas viviendas hacen falta. Pero bueno, con el tiempo hemos cambiado un poco estas visiones, ¿no? Y hoy ya no se puede hablar de vivienda si no se habla de ciudad, ¿no? Es decir, hoy estamos claramente alineados con esta pelea por el derecho a la ciudad como un tema que abarca además otros derechos, de los cuales el derecho a la vivienda es uno, ¿no? Es decir que ya entendemos todo esto de manera distinta, no solamente de pensar que con construir unidades de vivienda, hacer viviendismo, como decimos nosotros, hacer muchos metros cuadrados se resuelve el problema, ¿no? Porque hoy, la verdad que ya tenemos un problema mucho más complejo, el problema de cómo se comparte el espacio urbano y cómo esa vivienda, por todas las clases sociales, por todos los ciudadanos de una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, y entonces ahí insertamos la lucha por este derecho a hacer realidad, el derecho a la vivienda, que por otro lado es un derecho constitucional, tanto desde la Nación como de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo primero entonces es entender que el derecho a la vivienda y la pelea por la vivienda está íntimamente ligada a la pelea por la tierra, ¿no? Es decir, la tierra hoy, la tierra urbana, por supuesto que el problema de la tierra en nuestro país es un problema mucho más amplio, ¿no? Porque viene prácticamente de nuestros orígenes, ¿no? Pero en este caso en particular decimos que no puede haber vivienda si no hay tierra, obviamente, y que la ciudad de Buenos Aires está siendo presa de una enorme pelea por la tierra y fundamentalmente llevada adelante por aquellos intereses que tienen que ver con la especulación inmobiliaria. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en este sentido, ¿no? Es decir, el macrismo está íntimamente relacionado con un desarrollo urbano que tiene que ver con la construcción y la especulación inmobiliaria. De hecho, toda la cúpula del Ministerio de Obras Públicas, o como se lo llama ahora, desarrollo urbano, está ligada, viene de las empresas constructoras, ¿no? Entonces, de lo cual además están muy contentos y dicen que es la primera vez que todos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano forman parte de la industria de la construcción. Bueno, eso, el resultado de eso lo hemos visto en estos años de gobierno macrista y muy particularmente, no solo el tema de la vivienda, lo vemos el tema de las inundaciones, el tema del transporte, pero lo han plasmado además sin ninguna vergüenza en un modelo de desarrollo territorial que presentaron el año pasado, Buenos Aires 2010-2060, donde lo único que interesa es la dimensión física de la ciudad, ¿no? En ningún momento se habla de quiénes habitan la ciudad, ¿no? Quiénes son aquellos que necesariamente, hacia aquellos que necesariamente deben ir dirigidas a las políticas públicas, ¿no? Entonces las políticas públicas están dirigidas específicamente hacia la especulación inmobiliaria. Entonces empiezan diciendo que la ciudad tiene un escenario de partida prácticamente óptimo, evidenciando que la ciudad autónoma de Buenos Aires no posee problemas serios de hábitat e infraestructura. Bueno, si ya empezamos esto en la primera página, ni pensemos que pasa en la página 250, digamos, ¿no? De esta manera, obviamente, se invisibilizan todos los problemas reales, sociales que tiene la ciudad, y se termina celebrando que se construya mucho, ¿no? Entonces, pero obviamente nada se dice respecto a quién se construye, quiénes son los destinatarios, no, nada sobre la creciente distancia que hay respecto a las necesidades habitacionales, y por supuesto que no se dice que paralelamente al aumento de metros cuadrados de construcción, que han sido casi 18 millones de metros cuadrados en estos últimos 10 años, crece simultáneamente la población con problemas habitacionales, ¿no? Como
Por supuesto, en la capital tenemos unas situaciones francamente diferentes, ¿no es cierto?, en cuanto a esto que se llama el déficit de vivienda, porque tenemos 26 asentamientos precarios y villas, 16 villas, tenemos muchos conjuntos habitacionales, construidos a lo largo de la historia por el gobierno nacional en muy mal estado, y tenemos una buena cantidad de familias alojadas en hoteles, inquilinatos, pensiones, casas tomadas, y 17, 18 mil personas en situación de calle. Entonces, esto que es una situación múltiple, evidentemente para el gobierno de la ciudad no existe, ya que si lo único que existe es el boom constructivo, todo este déficit de vivienda se vuelve invisible, ¿no? Desde, digamos que alrededor de entre 16 y 18 mil viviendas por año se han construido durante los últimos 10 años, y sin embargo hay 150 mil viviendas desocupadas en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente, que equivale al déficit duro de vivienda que tiene la ciudad, que es más o menos esa cantidad de viviendas nuevas que harían falta para terminar con el déficit de vivienda. Lo mismo está sucediendo si vemos el tema de los alquileres, por ejemplo, ¿no? Lo cual que es un número indicativo de cuál es la situación, porque en el censo del año 2001 había 22% de población alquilando vivienda, y en el censo del año 2010 hay 31% de población alquilando vivienda, lo cual en una ciudad que ha construido la cantidad de metros cuadrados que tiene, es muy claro que hay una expulsión, evidentemente, de población, y que ha creado un fenómeno nuevo en la ciudad, ¿no? Y es que una ciudad a donde mayoritariamente la ciudadanía era propietaria, hoy va crecientemente a convertirse en una ciudad donde hay una buena cantidad, una importante, casi una mayoría de habitantes que están alquilando, ¿no? Obviamente, todo esto tiene que ver también con la especulación inmobiliaria, ¿no? Si bien decíamos que hay una buena cantidad de vivienda desocupada, porque toda esta vivienda que se construye no se lanza al mercado, ¿no? Es decir, una enorme cantidad de esto, por ejemplo, el Puerto Madero, el 70% de lo construido no está ocupado, si bien tiene dueño, no es que no tenga dueño, sino que simplemente no está ocupado, porque son viviendas que se han construido pensando más en una posibilidad de ahorro de aquellos sectores que han aprovechado fuertemente el cambio de situación entre el 2001, el 2003 y hoy, que han tenido excedentes financieros fundamentalmente a partir de la producción agraria, y muchos de estos sectores son sojeros, ¿no? Como lo demuestra la construcción no solo en Buenos Aires, sino en Rosario, en Córdoba, Mendoza, en algunas áreas de la provincia de Buenos Aires, que han invertido para dejar ahí tranquila, como si fuera una caja de seguridad, una caja de ahorro, al no existir otro tipo de inversiones financieras tan rentables como esta. Y además también tenemos que ver que la mitad de lo que se construye se dedica a 5 barrios, especialmente en la zona norte de la capital federal y Caballito, y por ejemplo en la zona sur, en la zona de Parque Patricios, promocionada por el polo, el polo tecnológico, hoy no se ha construido más del 1% de los metros cuadrados de vivienda, ¿no es cierto?, que se construye en la ciudad. Bueno, ahora, esta cantidad de vivienda además desocupada es mucha, y que ha incrementado en una buena cantidad la cantidad de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, entre uno y otro censo alrededor de un 20%, cuando en realidad la población creció un 4%, ¿cierto? Lo cual indica que evidentemente hay una fuerte inversión inmobiliaria y un enorme descuido por aquella población que necesita vivienda. Y además también de esto se demuestra que porque el 80% de las unidades que se construyen son de 1 y 2 ambientes, es decir que no hay prácticamente nadie que se esté dedicando hoy en la ciudad de Buenos Aires a construir para las familias que son las que necesitan realmente la vivienda. Ahora, esta concentración no es solo territorial, sino que también es socioeconómica, y que decíamos en ese sentido todo lo que está construido hacia los sectores medios y a los sectores altos, ¿no? El Instituto de la Vivienda, que por ley debería ser aquel que se ocupe
de resolver el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente no ha construido nada en los últimos años. Lo poco que ha construido se debe al plan federal, que se construye con financiamiento del Estado Nacional, y ahora lo que va a aparecer con la construcción del Procrear en los próximos años. Entonces, ¿cómo esto se expresa además dentro del mercado? Porque decíamos que sin suelo no hay vivienda. Ahora, el suelo ha aumentado en la Ciudad de Buenos Aires 250% en los últimos años, cuando el costo de la construcción en sí ha aumentado solo un 150%. Con lo cual vemos cómo la especulación del suelo está produciendo la casi imposibilidad de tener construcción de vivienda social. Pero para peor esto, en la zona sur es donde más ha aumentado esta especulación. Porque toda esta política de los polos lo que ha terminado haciendo y lo que intenta hacer es justamente la puesta en valor de la zona sur, y para el gobierno de la ciudad poner en valor significa aumentar el valor del suelo, que es el parámetro que establece el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que cuando discuten y hacen un ranking acerca de la calidad de las ciudades, empiezan diciendo que la calidad de las ciudades se mide por el valor del suelo, ¿no? Con lo cual vemos cómo se van sumando otros términos para definir qué es lo que va pasando en la ciudad. Para no abundar mucho en los números, ¿no? La verdad que el gobierno del PRO, que asumió teniendo un 5%, viniendo de gobiernos anteriores, 5,2% de presupuesto de la ciudad en vivienda, hoy no llega al 2%, ¿no? Y en este último lo ha demostrado mucho más, cuando, si bien todavía no hemos podido ver bien todos los números porque está muy disperso el presupuesto de vivienda entre varios organismos, no llega al 2% el aumento que le ha dado a la construcción de vivienda en la ciudad, con la desaparición, además explícita, de algunas cosas que después las vamos a ir viendo. Entonces, y esto no es como dijo el otro día Michetti en el debate, que decía que lo que pasaba era que se había aumentado, que en realidad había cambiado la composición del presupuesto porque había subtes, había policía, había algunas otras cosas. En términos reales, en valores reales, medida plata del 2007 contra plata de hoy, el presupuesto de la ciudad en vivienda ha disminuido, ¿no? Y esto mucho más preocupante es que, además de que disminuye, en el año 2010 no se llegó a utilizar el 2%, o sea, menos de la mitad del presupuesto, y en el año 2011 se llegó apenas a un poco más del 60%. En el 2012 estamos en el mismo número, todavía no tenemos números del 2013, pero ha sido muy baja la inversión en el año 2000, en el primer trimestre. Además tenemos que hablar de que hay algunos programas que prácticamente han desaparecido, ¿no? Es decir, por ejemplo, el programa con ahorro previo, que es un programa dirigido a aquellos sectores de menores de clase media-baja, prácticamente no se ha utilizado en el año 2012 el 3% de ese presupuesto. El Primera Casa llegó al 4%, y en el caso de la Ley 341 no llegó a la mitad, habiéndose disminuido además el presupuesto en un 30%, y mucho peor el programa de hoteles, que desapareció, ¿no? Y así, o el programa de la Villa 31, que tiene cero inversión, ¿no? Aunque sí podemos ver que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gastó en los últimos meses del año 2012 casi 4 millones de pesos comprando 5 autos, un camión y 16 minivans, ¿no? Que no se sabe muy bien, no se sabe para qué las utilizan, pero el dinero fue construido eso. Uno de los 5 autos es un Mercedes-Benz, con lo cual la situación es bastante más complicada. Bueno, yo quería terminar hablando de un tema del que no se habla, ¿no? Porque se habla mucho del tema de las villas de emergencia, de los planes de integración urbana de las villas de emergencia, pero en las villas de emergencia vive alrededor de 200.000 personas, ¿no? Pero el déficit de vivienda, siendo conservadores de 500.000 viviendas, que es un número que se maneja, supongo, porque es representativo, pero en realidad estamos mucho más arriba de eso, porque hay algunos parámetros que yo quería marcar que no se tienen en cuenta. Entonces nosotros hicimos una investigación en el año que entregamos al gobierno de la ciudad
a la actual vicejefa de gobierno, en ese momento ministra de Desarrollo Social, sobre los temas que están invisibilizados en el debate de la emergencia habitacional, que son los hoteles, las casas tomadas, las pensiones, la ley 341 y aquellos sectores además que están en situación de calle. De todo esto no se habla para nada, ¿no es cierto? Porque, claro, no se ve, no es visible. No vas por la autopista y aparece la Villa 31, no vas y te aparece la Villa 1114 cuando vas a la cancha de San Lorenzo. No es así. Estos lugares en la realidad no se ven, pero son una porción importantísima de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha vetado en el año 2010 la extensión de la ley de emergencia habitacional, una ley que se aprobó en el año 2004, se extendió en el 2007, siempre con algunos vetos parciales, y en el 2010 se vetó absolutamente y hoy no tenemos ley de emergencia habitacional, es decir que para el gobierno de la ciudad no estamos en emergencia nacional de emergencia de vivienda y no tenemos ningún problema, como estaban diciendo antes, ¿no? En los últimos años ha habido un complejo mecanismo que sobre todo este sector de emergencia, invisibilidad del problema de la vivienda, que ha provocado que gran cantidad de tierras, inmuebles ociosos, etcétera, fueran ocupados, ¿no es cierto?, por un nuevo fenómeno que se llama los NAU, los nuevos asentamientos urbanos, ¿no?, que hoy son prácticamente 26, que están muchos de ellos en tierras fiscales, pero algunos en edificios públicos. Y lo que ha ido sucediendo es que sectores de clase media fueron dejando los hoteles porque no lo podían pagar y fueron a parar a las villas con este fenómeno nuevo de inquilinato en las villas. Más del 30% en algunas villas de la población vive en cuartos con baños compartidos, pagando prácticamente lo mismo que pagarían por un departamento puesto en tramo urbana, ¿no? Y el mercado entonces quería empezar por el mercado de los hoteles pensión, un mercado tradicional de la ciudad de Buenos Aires, que empieza en la década del 50 a través de la migración, ¿no? Fundamentalmente cuando llegaban las personas solas, se fue transformando en lugares de vivienda de familia. Hoy son prácticamente 70.000 personas que viven en los hoteles, la mayor cantidad de hacinamiento se produce en los hoteles, en realidad hay 70.000 personas, pero hay 40.000 plazas habilitadas, con lo cual evidentemente el tema del hacinamiento ahí llega a un 70% de la población, pagando por una pieza a veces valores semejantes a lo que pagan por un departamento en algún otro lugar. El gobierno de la ciudad justamente tenía, a partir del 2004 se planteó, un poco antes ya había un plan para que la gente en situación de calle fuera o desalojada, fuera alojada en hoteles que iba pagando el gobierno de la ciudad. Se fue disminuyendo estos hoteles no tienen ningún control en la práctica por el gobierno de la ciudad, simplemente están pagando. Hoy le están pagando a 3.000 familias y cuando en su momento había 8.000 familias, el resto de las familias no sabemos realmente cuál ha sido su destino, porque prácticamente algunos han tenido subsidio, pero esto decíamos, hoy el subsidio que era de 24 millones de pesos anuales para toda esta familia, bajó a 40 millones y hoy es cero. Es decir, que hoy el que no pueda pagar el hotel va para la calle porque no hay ninguna posibilidad que el gobierno de la ciudad hoy le dé un subsidio para esto. En el caso de las casas tomadas, no tenemos un registro real, pero debe haber otra cantidad de gente, arriba de las 100.000 personas viviendo en casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, cerca de alrededor de 2.000 casas tomadas. Y en el caso de los inquilinatos, la misma cantidad prácticamente de los hoteles, ¿no? Con una situación también sin control y donde el día que no pagas el alquiler vas a parar inmediatamente a la calle. Como está sucediendo hoy en el barrio de La Boca, a donde no se sabe ya hoy cuántos inquilinatos quedan. Había 1.800 cuando sube Alfonsín, que fue el último censo que se hizo, alrededor del 89, y se han disminuido, pero no debe haber menos de 1.200, con lo cual alrededor entre el 20 y el 25% de la población de La Boca está viviendo hoy en conventillos. Y estos incendios que vemos estos días, que no se puede decir que sean directamente provocados por la especulación inmobiliaria, porque hay otros problemas sociales en La Boca muy serios, que merecen atención en otro momento, pero que al quedar libres estos terrenos, evidentemente van a parar a la especulación inmobiliaria,
y son aprovechados por aquellos dueños que en los últimos años han ido comprando, sabiendo que se iba a aprobar el polo, han ido comprando una buena cantidad de conventidos, y por eso tenemos hoy varios miles de juicios de desalojo esperando en toda la ciudad, además, en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha mostrado particularmente activa en este último tiempo, ¿no? Así que bueno, tenemos un panorama medio complejo sobre el tema del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez peor en los últimos años. Y yo creo que esto no se puede resolver si no hay una intervención y una regulación del Estado, ¿no? Es básicamente con el problema del suelo y el problema de los alquileres, ¿no? Hoy estos son los dos problemas más serios, junto con el problema de la falta de crédito hipotecario, pero este es otro tema que se puede discutir, pero donde la intervención sí del Estado tiene que ser directa es en la regulación del suelo, y entonces hay que tener un abanico de actuaciones, me parece, de las cuales yo voy a hacer una síntesis breve, para así ya lo dejo a los compañeros. En la ciudad no hay un problema de construcción de viviendas, se construye mucha, ¿no? Y hay una buena cantidad de viviendas desocupadas, sino que es un problema de acceso a la vivienda, porque el mercado ha demostrado que no puede resolver el acceso a la vivienda. Entonces, si no hay, que el mercado no contempla ni va a contemplar la vivienda familiar, y esto lo único que la puede contemplar es el Estado, ya sea a través del subsidio directo a la demanda o de la ampliación de los créditos hipotecarios. Hay un problema enorme con la falta de tierras, a pesar de que la ciudad tiene una ley, que es la 1251, aprobada, que obliga al Instituto de Vivienda de la Ciudad a establecer un banco de tierras con las propiedades estatales o comprando. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido. Esta ley en la práctica no se aplica para nada, con lo cual obviamente el banco de tierra está a la espera. Hay otro tema, que es que lo que está sucediendo en los polos, ¿no? Las empresas que se instalan ahí tienen una enorme desgravación impositiva, pero están aprovechando una enorme inversión de la ciudad que les permite a ellos instalarse ahí. Bueno, ahí no hay impuestos diferenciales porque obviamente no pagan impuestos. Lo mismo está sucediendo en otros lugares a donde el Estado está invirtiendo y evidentemente no hay un recupero para nada de esa inversión del Estado. Si miramos otros países del mundo, Brasil y Colombia en nuestro continente, gobierno francamente distinto, o el gobierno de España, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, todos tienen un impuesto diferencial, por un lado a la mejora que produce en la ciudad la acción del Estado, pero por otro lado un impuesto a la vivienda desocupada. Es decir, en Inglaterra a los 6 meses de la vivienda desocupada el Estado te la saca, la alquila y te da el alquiler, pero la alquiló, la puso en el mercado. ¿No es cierto? En Brasil no podés tener más de 5 años una vivienda desocupada, a los 5º año empezás a pagar un impuesto diferencial. Hoy en nuestro país, por suerte, en la provincia de Buenos Aires todavía no se ha reglamentado suficientemente, pero por lo menos ya se ha publicado en el boletín oficial, la ley de acceso justo al suelo, ¿no? Al hábitat, al suelo para vivienda social, que establece también que la tierra no puede estar infinitamente desocupada. Lamentablemente no podemos modificar nuestra Constitución, no vamos a tener las posibilidades de hacerlo, pero la Constitución del año 49 establecía ya que la propiedad es un bien social y que tiene que estar regulada por el interés público y el interés social. Así que me parece que hay que trabajar para que haya un proyecto de ley, y acá tenemos un legislador que está en la Comisión de Vivienda, pero creo también que es de las organizaciones sociales y de la academia, como se hizo en la provincia de Buenos Aires, porque fue así, o como se hizo con la ley de medio en todo el país, de tratar de generar la conciencia, el impulso de que en la ciudad de Buenos Aires tiene que haber una ley de este tipo. No puede ser que tengamos 150.000 viviendas desocupadas y 700.000 personas con problemas de vivienda. Entonces, el tema de los alquileres, hay varias leyes que están esperando. Sabemos que es un tema muy, muy complejo, ¿no es cierto? Pero algún tipo de regulación sin atacar la propiedad privada tenemos que empezar a discutir. La ley 341, ¿no es cierto?, que es la ley de autogestión, obviamente que está prácticamente parada y es uno de los elementos fundamentales que tienen las organizaciones sociales para poder avanzar. No sé, y por otro lado el tema de la ley de integración y erradicación de villas, ¿no es cierto?, obviamente que hoy está parado
prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo eso, sino que Michetti no se le cae la cara de decir que, por ejemplo, para la Villa 31, y muestran como ejemplo otros lugares, lo que hay que hacer es dar la propiedad de la tierra. Estamos todos de acuerdo que hay que dar la propiedad de la tierra, pero primero el Estado tiene que darle la luz, el gas, el agua, poner las escuelas, la salud y las calles. Una vez que hagan todo eso, podemos dar la propiedad de la tierra, porque si vos le das la propiedad de la tierra sin hacer todo eso, ¿qué va a pasar? Prácticamente esto se va a vender rápidamente, que es lo que va a pasar, se va a aprovechar todo eso y después entonces sí las empresas, como se llaman ahora desarrolladoras, van a hacer su trabajo, van a ganar un montón de dinero porque lo van a haber comprado a valores muy inferiores a los valores del mercado y nos vamos a quedar con 200.000 personas menos porque no van a poder vivir más en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que todas estas son cosas que hay que discutir y que están en la base del problema de la vivienda y sí tener conciencia de que no es con este gobierno del PRO que vamos a poder solucionar esto, que seguramente tenemos que seguir avanzando y peleando por el derecho a la vivienda, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una construcción política en la cual se incluyan todos los sectores sociales que pensamos que tenemos derecho a una ciudad de Buenos Aires mejor. Bueno, muchas gracias.